Ranchada y radio abierta. Miércoles de jubilados, crisol de luchas. La Asamblea Discas en Lucha invita a una ranchada y radio abierta el miércoles 4 de junio a las 12 horas en la Plaza del Congreso. Personas con discapacidad, trabajadores y familiares agrupados en esta asamblea denunciamos la alarmante situación del país, consecuencia de las políticas eugenésicas de la ultraderecha en cabeza de Milei. Un grave ataque a las condiciones de vida, los derechos humanos y los recursos naturales. Y animamos a toda la comunidad a sumarse a construir una barricada disca. En el miércoles número 1732 de Jubilades, nos haremos presentes para confluir con infinidad de sectores y unificar nuestras luchas. Las personas con discapacidad defenderemos nuestro legítimo derecho a vidas que merezcan ser vividas. En ese contexto, convocamos a un nuevo paro nacional del sector y movilizamos en todo el país hacia la conquista de la ley de emergencia en discapacidad. Les Discas decimos no a ser variable del ajuste. Invitamos a personas con discapacidad, amigues, familiares, prestadores, transportistas, instituciones de discapacidad, organizaciones, trabajadores despedidos y en funciones de organismos públicos y del sector privado, pensionades, jubilades, trasplantades, asambleas barriales, multisectoriales, sindicatos, partidos políticos, organismos de derechos humanos, medios de comunicación y a la comunidad toda a ser parte y difundir la ranchada y radio abierta que llevaremos adelante el miércoles 4 de junio a las 12 horas en Plaza del Congreso. Buenas noches, buenos días, buenas tardes cuando estén viendo esta charla. Hola Cristina, hola Cali. Hola, Hola Cristina, Hoy hola estamos Diana, ¿cómo con, están? bien. Hoy estamos hola. con Cali, que estoy muy contenta de que estés con nosotras. Y bueno, presentate. Ay, yo estoy muy agradecida de estar acá. Amo los espacios gestionados por personas con discapacidad para personas con discapacidad. Son muy pocos, así que yo los celebro y les agradezco porque realmente hay que sostener este tipo de espacios. Son contados con los dedos de una mano y de muñones y de lo que sea que tengamos para contar, porque ¿Sabés qué pasa? realmente Que son muy pocos. nosotras éramos partícipes en las calles. Ahora, bueno, Cristina no puede andar, ya no puede estar en marchas y yo voy de vez en cuando puedo, pero también, o sea, como tenemos una discapacidad motriz, decidimos Mm. también empezar a hacer este proyecto para informar o comunicar a las personas no discas, que saben muy poco de nuestras vidas, porque en realidad no tenemos cómo difundirla. Y bueno, y vimos, por eso somos militantes del teclado, porque bueno, militamos a través de las redes. Y el tema nuestro que veníamos tratando, que se sabe muy poco, también es sobre salud mental Bien. y, e identidades DICA. Y bueno, y por suerte encontramos a la persona indicada para que nos desasne o les desasne sobre lo que es la identidad DISCA, el orgullo de ser como somos, ¿no? De la no etiqueta, lo no homogéneo. Te dejo hablar a vos. Me parece todo espectacular. Mira, varias cosas retomo de lo que vos dijiste. Bueno, en principio me presento. Yo soy Cali, formo parte de la organización Orgullo Disca, que es una organización de personas discas completamente independiente y está integrada por personas con discapacidad, con diferentes discapacidades, diferentes realidades además eh, que se encuentra más que nada enfocada a facilitar la participación política de las personas con discapacidad. En principio la nuestra, o sea, de las personas que integramos la organización y de las personas con discapacidad que se van acercando a esta propuesta nuestra que tiene que ver, en principio, con, como vos decías, entender que las formas de manifestación y reclamo político están muy pensadas desde las personas que no son personas con discapacidad,
y son formas muy capacitistas y muy cuerdistas de pensar justamente, en principio, la ocupación en el espacio público y está esta idea de poner el cuerpo en la calle. Y nosotros a eso le contestamos con los cuerpos de quienes, porque hay muchas de nosotros que no podemos ya directamente transportarnos al lugar, menos que menos sostenernos ahí y luego volver a nuestras casas, con todo lo que eso significa, encima en un contexto de protocolo Bullrich, de represión, etcétera, ¿no? Ya habitar un espacio público para muchas personas con discapacidad es o un imposible o una posibilidad que implica toda una serie de ajustes para bajar las barreras que definitivamente están ahí porque nadie pensó en nosotros a la hora de diseñar las ciudades y el espacio público en general. Entonces nosotros desde Orgullo Disca primero cuestionamos y replanteamos esas formas, porque todo, incluso desde la retórica, desde el discurso, tiene todo que ver con alcemos nuestro puño en alto, elevemos nuestra voz. Y nosotros decimos, bueno, Caminemos, a ver, claro, caminemos, pongámonos marchemos. de pie, no No estemos de de- rodillas. Y nosotros decimos, a ver, ¿de quiénes estamos hablando? Porque no estaría sucediendo. Y nosotros somos personas que luchamos, lo que planteamos es, hay que encontrar nuevas formas. Y cuando encontrás nuevas formas, te encontrás con un gran universo de creatividad y de posibilidad de transformación, que es lo que celebramos desde la comunidad con discapacidad. Nosotros no queremos hacer las cosas como las hacen todos los demás. Queremos que, en principio, lo demás sea destruido y construyamos algo diferente. En mi caso, por ejemplo, yo no fui a la manifestación anterior, la que fue específica de emergencia en discapacidad, porque yo soy una persona epiléptica, resistente a la medicación, con psicosis. Y yo tengo crisis parciales motrices diarias. Hay veces en las que tengo más. Es decir, yo tengo una enfermedad crónica poco frecuente en cuanto a la imposibilidad de que la medicación funcione del todo. Entonces hay días donde yo puedo transitar en el espacio público, puedo salir de mi casa básicamente, y hay días en los que no. Además, yo tengo que tomarme un tren y un subte para llegar al Congreso de la Nación para formar parte de una manifestación, ¿no? Entonces, en general, las personas con diferentes formas de discapacidad, sobre todo con enfermedades crónicas o con movilidad reducida, pero también personas que se sobreestimulan, por ejemplo, a nivel sensorial y que tampoco pueden formar parte de las manifestaciones tales como las conocemos, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿de qué otra manera? La virtualidad hoy día es una gran herramienta de activismo, ¿no? Y desde Orgullo Esca también pensamos, bueno, si sí queremos ocupar el espacio público, veamos cómo. Y entonces construimos este dispositivo que le decimos la ranchada, que es un lugar físico que tiene algunas condiciones que nosotros entre todos como comunidad podemos ayudar a regular, ¿no? Una serie de estrategias. En principio, cuando se puede, tenemos un gazebo, contamos siempre con un botiquín sensorial, con muchos elementos, un botiquín tradicional. Estamos también en comunicación permanente con las personas que forman parte de la posta de salud, gracias a que formamos parte de la Asamblea Discas en Lucha, que también es un lugar horizontal, constituido por personas con discapacidad, por profesionales de salud mental y por familias, donde siempre lo que prima es la expresión de las personas con discapacidad, porque eso también es toda una construcción nueva. Nosotros siempre decimos que entre los 70, la última dictadura militar, ¿no? Donde estaba el Frente de Lisiados Peronistas, que era una organización que militaba desde la discapacidad, eran todas personas con discapacidad, cuando esa generación prácticamente desaparece, quedan algunos referentes por suerte,
Después todo el espacio de activismo político queda monopolizado por los colectivos de familiares y de prestadores y de profesionales. Y nosotros quedamos en un segundo o tercer plano, ¿no? Siempre de la mano, siempre tutelades, siempre nos llevan, ¿no? Esta cuestión. Incluso ha habido unas manifestaciones por la emergencia en discapacidad donde como performance llevaron un montón de sillas vacías, de sillas de ruedas vacías, y nosotras mirábamos eso y decíamos, ¿qué somos? ¿Somos una silla? ¿Somos una ausencia? ¿Estamos ahí pero no? O sea, ¿qué era lo que querían decir, no? Eh, y no preguntan mucho qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, y no piensan mucho tampoco en que no morimos a los 18 años. Hay muchas personas adultas con discapacidad que tenemos muchas cosas que expresar y que, eh, y que proponer, y nosotros tenemos que estar a a la cabeza de eso, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener un lugar privilegiado porque somos las personas que vivimos la discapacidad. Eh, por eso señalamos mucho la, los eslogan y los reclamos de estas manifestaciones. Fíjense que tienen que ver más que nada con la emergencia en discapacidad, tiene que ver con las prestaciones. Las prestaciones. Nosotros nos venimos manifestando como Orgullo Disca y como Discas en Lucha desde que asumió este gobierno, porque ya sabíamos lo que se venía y porque nosotros entendemos que nuestro único derecho no es a la salud. Nosotros tenemos todos los derechos. Entonces por eso nos plegamos absolutamente todas las luchas. Nosotros, a ver, tenemos derecho al transporte, entonces nos plegamos al reclamo de Aerolíneas Argentinas. Tenemos derecho a la cultura, a participar y a crearla. Entonces, apoyamos la lucha del Inca, de los trabajadores de la cultura, porque muchos o somos cineastas o queremos ir al cine, o somos trabajadores del teatro o queremos ir al teatro, ¿se entiende? Entonces, no es que empieza y termina con las prestaciones. Ese es un componente muy importante de nuestros derechos. Pero después cada vez que este gobierno ha tocado un derecho, a nosotros nos ha tocado y el doble que al resto, porque somos una población con gran vulnerabilidad. Entonces, cuando hablamos de eh, defender a la educación pública universitaria, las personas que hemos ido a la universidad con discapacidad hemos tenido que hacer un gran esfuerzo y toda la movida que han hecho las universidades nacionales en los últimos 10 años, porque es algo muy pionero todavía, para promover las trayectorias educativas de las personas con discapacidad al interior de las universidades, es una situación que está muy precarizada. Ya antes era muy dificultoso. Ahora con este contexto es tremendo. Y nosotros también o somos estudiantes universitarios o hay docentes universitarios con discapacidad o hay un montón de personas con discapacidad que sueñan con ir a la universidad. Y ahora ese sueño es algo que está muy lejos o ya colapsó. Entonces, en realidad, toda la precarización de este contexto en el que vivimos a nosotros nos está tocando un montón. Muchos de los trabajadores que fueron despedidos del Estado son personas con discapacidad o tienen familiares con discapacidad a su cargo. O sea, nuestra lucha empieza desde hace mucho tiempo, cuando se despidieron todo, cuando se despidió a toda la masa de trabajadores de la Andis, nosotros o sea, nos paramos de manos, de pie, de silla, de lo que sea que tuvimos a mano, porque realmente ese fue un momento cúlmine y no hubo una gran manifestación como debería haber habido. No hubo. Esa es la realidad. Nosotros, el 85% de las personas con discapacidad en condiciones de trabajar no tenemos trabajo. Ese debería ser un reclamo que debería estar por encima de todos los reclamos, porque la situación económica Sí, sí, la es... ley laboral nunca se cumplió. Yo soy no, traductora de no, inglés. jamás. Yo soy traductora de inglés, jamás tuve un laburo, jamás me dieron laburo en ningún gobierno. Y a pesar de que
rendía exámenes, me decían, bueno, entras en 3 meses, nunca me llamaron. No, Este, no, pero no existe. también, sí, no sé, el pueblo, el ciudadano, no se pliega a los reclamos de las personas con discapacidad, siendo que nosotros siempre estamos plegados a la lucha, a los reclamos, porque como vos bien decís, todo nos toca. Nos toca la salud, nos toca la educación, nos toca el esparcimiento, porque no es solamente ir a un hospital a atenderte a que te mediquen. Bueno, tenemos una vida y la vida tiene que ser lo más vivible posible. Que Cosa yo creo que no se pliegan, que en general los medios no se pliegan mucho a estos reclamos porque no saben cómo hacerlo. Yo cuando escucho una noticia que tiene que ver con discapacidad, hablan con un miedo de equivocarse, Sí, con total. un prejuicio, con un temor, que entonces la gente en general no sabe, entonces Pero ¿a vos te lo deja para... parece que un profesional, Cristina, averiguás cómo, averiguás, si te interesa, averiguás cómo tratar el tema? Lo que pasa que no interesa, Seguro, no es que no saben, yo creo que no hay interés, porque por somos, eso no saben porque no hay interés, porque no hay, porque lo hacen una vez encapsulado, un temita, lo tratan y chao, ya pasamos a otra cosa. El día jueves, la ley de emergencia en discapacidad va a ser un reclamo mucho más mudo, más inexistente, porque en la marcha se van a ocupar de la marcha, donde vamos a estar todos, presencial o virtualmente, y después desaparecemos, y es así. Te quería preguntar, Cali, este movimiento Orgullo Disca, ¿es a nivel nacional, en Buenos Aires? Sé que acá en Córdoba hay un Orgullo Disca, están en conexión. Sí, mira, Orgullo Disca es una organización pequeña que somos pocas personas que tratamos de facilitar o de nuclear a más. La realidad es que es muy difícil porque pasa esto que decíamos antes, hay mucho tutelaje, hay pocas personas con discapacidad que no quiero decir que es como que no tienen una conciencia social y demás, pero estamos tan marginalizadas y tan, como decía, como tan tuteladas y tan llevadas de la mano por nuestra familia que no nos pensamos como sujetos de derecho y mucho menos como personas que pueden participar políticamente, tener una ideología, tener, eh, o sea, Mm, ya tener ideas políticas, ¿no? La persona con discapacidad no está pensada como ciudadano, no está pensada como nada, está pensada como decían ustedes, como un potus que hay que regarlo, preocuparse de su salud y después, bueno, el significado de la vida o qué lo hace que con pasa su que vida, el cuerpo es veamos. político, el cuerpo es Sí, político, y si no hay un cuerpo, no existís. O sea, ya no, no hay empezando de que nada. el cuerpo no es tuyo desde el mismo momento en que tenés una discapacidad, que es del otro, de los médicos o del que te atiende. Entonces ya al no haber un cuerpo, no hay un ser político también. Es muy No, difícil. total, sí. Es así. Nosotros lo tenemos muy claro, es decir, somos personas, para el sistema, somos un desperdicio totalmente reciclable al que se le extrae capital, se le extrae dinero. O sea, nosotros sabemos que de repente hay todo un interés. Yo sé que del lado de los profesionales y las familias, por supuesto que hay eh, buenas intenciones, pero la realidad es que si la voz de las personas con discapacidad está siempre por debajo de las personas que viven de las personas con discapacidad y ni siquiera se dan cuenta, creo que hay un problema mayor que justamente es eso. ¿Somos personas o no somos personas? O eso queda en el discurso. Te respondo, Cristina, mira, como te decía, nuestra organización es muy pequeña. Hay personas de Orgullo Disca que viven en Córdoba y la Asamblea Discas en Lucha
se planteó en principio como presencial en el Congreso de la Nación por una cuestión muy Ah, simbólica, además de ocupar esa plaza, ¿no? Pero luego se pasó a ser híbrida, o sea, virtual, una vez virtual y otra vez presencial, justamente para pensar en las personas que no se podían movilizar por H o por B hasta el Congreso, y también por mm, una cuestión de federalización, Claro. porque de repente empezaron a venir personas con discapacidad de otras provincias a aportar todas sus realidades que son diversas, son otras, pero que a su vez las personas que quizá estamos en Buenos Aires nos podemos acercar a las casas de las provincias o acercar ese reclamo que muchas veces queda invisibilizado a esta esfera. Así que sí, nuestra idea siempre fue que se fueran prendiendo como fueguitos en cada lugar del país y que las personas con discapacidad pensaran que podían tomar algún tipo de espacio que fuera una plaza, un espacio cultural, un centro cultural, lo que fuera, para reunirse, para empezar a reunirse, porque eso es algo que directamente no pasa. Los lugares de reunión mm, son para hacer talleres de terapias y etcétera, pero no para que circule la palabra, el apoyo mutuo, las vivencias y demás. ah, Es verdad. está, Así que están todos invitados. Sí, Cada 15 días creo que se hacen las asambleas y hoy día son todas virtuales. sí. qué bueno eso. Sí, 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 Y estaría bueno también organizar, ¿no? En cada lugar. Bueno, vos en Córdoba, pero acá en La Plata no sé si habrá, voy a averiguar. Este, Y acá tuvimos la primera mitad de estos ciclos de Orgullo Disca, por eso preguntaba Gianna. Yana Mastrolinardo. Gianna, claro, estamos en Sí. contacto con Gianna y ella nos comentaba de la problemática que tienen ahí con los colectivos y decíamos, bueno, ¿qué podíamos hacer? ¿No? Porque nosotros también de repente empezamos a pensar otras estrategias. De ahí surgió la mesa gráfica, que ahora llevamos a las manifestaciones, donde mis compañeros hacen serigrafía y entonces ahí hay también otra manera de, de difundir. Eh, yo pensé desde el principio que lo vengo haciendo, dije, bueno, ¿cómo llevo las expresiones de personas con discapacidad a la calle? O sea, cómo corporizo esas expresiones y esos reclamos. Y dije, bueno, mándenme frases, mándenme consignas, hacemos pegatinas, carteles y los pegatineamos en toda la calle, porque si no, ¿dónde estás? ¿No? Si solamente tenés todas esas ideas, toda esa bronca, y estás en tu casa y vos decís, pero ¿cómo? La virtualidad en ese sentido es un ámbito privilegiado, pero de nuevo, también hay una brecha digital, tenés que tener una cámara, tenés que tener internet, ¿no? Son muchas Sí, sí. cosas, Sí, y hoy en Bueno, día tampoco es muy fácil barato tener una compu que esté más o menos, totalmente, sí, sí. Pero eso totalmente. de llevar a la Y calle, bueno, acá en La Plata yo lo he hecho, lo hemos hecho, porque yo antes formaba parte de un grupo que era Julia Pastrana, eh, que bregaba sobre los derechos a la sexualidad de las personas con discapacidad. Y hemos hecho, sí, una pegatina en las calles, pero bueno, después es como todo, ¿viste? La gente empieza a desaparecer y te quedas solo, o sea, es muy pesado estar siempre organizando, ¿viste? O como que no surge mm, espontáneamente. Hay que ponerle mucha energía. es Eh, muy difícil, para las personas con discapacidad es muy difícil. Realmente es muy difícil sostener. Nosotros lo hacemos a pura bronca, básicamente. Y pero es que sí, sí, vos mencionás ahí los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Cuando dicen que bajó la tasa de natalidad y demás, nosotros pensamos, hay más educación sexual integral en las escuelas especiales y en las escuelas en general. Entonces ahí tenés
niñeces y adolescencias con discapacidad que de repente pueden informarse acerca de su propio autocuidado, pueden denunciar en caso de abusos que en nuestro colectivo son mucho más numerosos porque nosotros estamos muy vulnerables ante esas cuestiones, el embarazo adolescente también, las formas de cuidado para la reproducción, para la no reproducción, ¿no? Todas estas cuestiones a nosotros nos interpelan un montón y nosotros también intentamos llevarlas a espacios del feminismo, que bregan por la igualdad social y demás, pero que no se preguntan nunca por las personas con discapacidad, ¿no? Sí. O sea, ahí hay un gran vacío y cuando aparecés vos, de repente la gente dice, ah, nunca se me había ocurrido. Y es que no se les Claro, ocurre porque no tenemos espacios de visibilización y mucho menos de toma de decisiones. Y esto de los medios de comunicación es fundamental porque no estamos ahí. Y cuando estamos ahí es como personajes, o sea, estamos de la peor manera. Eh, Al colectivo de salud mental nos pasa todo el tiempo. Nosotros decimos, ¿dónde están las personas locas? ¿No? Las personas, o algunas personas se refieren a sí mismas como con discapacidad psicosocial o según sus diagnósticos y demás. Y nosotros estamos en las películas de terror, o sea, o estamos en las true crime ahí, siempre como el asesino serial, No, imagínate que asesina a varias. al tipo que está en el gobierno, que es una basura de tipo, se lo considera loco. Y en realidad no es un loco, es un hijo de puta. Es- Totalmente, sí. Esa es una problemática que realmente la luchamos, pero nunca llegó es como decimos eso, nunca nos llegó a nosotros la corrección política, ¿no? Porque la gente sabe que está mal, estaría mal decir, no sé, que Milei es autista. Ah, ahí la gente pone el grito en el cielo, ¿no? O que, o cuando Milei dice y sus secuaces dicen mogólico o dicen retardado mental. Todo eso está mal. Ahora, decir psicótico está re bien. Esto es constante de todos los días. O sea, vos lees cualquier comentario, cualquier posteo de Instagram y vas a encontrar a gente diciendo, es un psiquiátrico, este gobierno es esquizofrénico, traigan el chaleco de fuerza, sí, se sí. nota que no tomó la pastilla, esto es por la crisis de salud mental, demente, desquiciado, todo. Nada de eso está mal para las personas. De nuevo, la corrección política con respecto a nosotros nunca llegó. Sigue estando muy bien utilizar todos los adjetivos que se refieren a las personas locas como insulto. Y a nadie se le mueve un pelo, ni siquiera dentro del propio colectivo con discapacidad. Porque a las personas locas no se nos considera dentro del colectivo con discapacidad, ni siquiera las personas con discapacidad. Cuando una persona esquizofrénica dice que tiene CUD, la gente se le queda mirando como, ¿CUD? ¿Vos? ¿Certificado de discapacidad? ¿Pero cómo? Y sí, si nos cuesta nuclearnos y formar comunidad a las personas con discapacidad de manera más global, realmente es aún más difícil en el terreno de la locura. Es muy difícil, porque las personas, muchas están encerradas, institucionalizadas, o muchas están en el encierro en sus casas, tuteladas por sus familias, no salen, hay mucho estigma. Imagínense, ustedes piensen, ¿qué activista conocen que abiertamente digan yo soy psicótico? Hay muchos activistas autistas que dicen yo soy autista con mucho orgullo y lo bien que hacen. Yo conozco una que es bipolar. No conozco a ningún activista que diga yo soy esquizofrénico de Argentina y que hable sobre eso e informe sobre eso. No hay, el estigma es demasiado grande. Imagínense estar en una entrevista laboral y decir que vos sos psicótico. ¿A quién lo toman? ¿En qué trabajo? Quedan 5 o 4 Difícil, minutos. ¿verdad? Nosotras queremos seguir hablando.
con que por ahí estés un poco más en otro, porque son poquitos minutos los que, o sea, media hora es muy poco, ¿no? Para desarrollar, pero también la gente por ahí es mucho para las personas para estar escuchando, ¿viste? Como es todo tan instantáneo, más de media hora nos Sí. pareció que la gente No te corre y lo preocupes, escucha. la capacidad de atención es muy corta. Eh, Además, 30 minutos es un montón. Imagínense que un TikTok dura como 5 minutos. Pero es corto porque nos interesa todo lo que nos tenés para decir e informar, no, no solo a nosotras, que nosotras, a pesar de tener una discapacidad, somos ignorantes sobre la salud mental y sobre la locura. Yo personalmente pienso que, bueno, también nos constituye lo que somos, ¿no? Entonces, es respetable como rasgo de la personalidad, o sea, no sé por qué hay que cambiarlo, a no ser, bueno, que sea peligroso, ¿no? Para otro, pero en realidad es la identidad de cada uno es respetable y en eso va nuestra búsqueda, ¿no? De informar y que la gente se encuentre con esto que vos estás diciendo. Que se puede decir, o sea, está mal decir mogólico, pero bueno, decir loco no duele, pero a la persona que sí está padeciendo o está pasando por una etapa de esquizofrenia y eso, lo está marcando de manera negativa. Y este gobierno que tenemos, porque no es solo Milei, o sea, no son locos, saben muy bien lo que están haciendo. No, Saben son, lo que están haciendo, está todo muy bien planeado. Entonces, sí. cuidar un Quería poco más la saber, palabra, ¿no? Cuando nos dirigimos, cuando decimos, cuidar un poco más la palabra. Eh, cuidar la palabra, pero parece que la palabra está usándose como arma. Ya no hay límite para usar palabras ofensivas. Y como decía Cali, la gente te dice psicótico, esquizofrénico, lo que sea, y es como que lo responsabiliza al esquizofrénico, al psicótico, o sea, vos tenés la culpa de ser como sos. Eso lo veo mucho en salud mental, que no sucede en lo que tenemos nosotras, Diana, que por ahí hasta caemos simpáticas. no, simpática no, pero Por te tienen un poquito de lástima, te tienen. un poquito, A mí un me ven con poquito. los perros y me dicen, ay, qué buenos compañeros que tenés. La gente se piensa que a mí no me quiere nadie, ¿viste? Y en realidad soy yo la que no quiero estar con alguien. Estoy sola porque tengo ganas. Bueno, ni hablemos de eso. Lo que quería saber antes de que termine esto, que nos digas bien dónde nos encontramos en Instagram y cómo hacemos para ir a esas reuniones tan lindas que nombraste. Nosotros en Instagram Uy, lo estamos dejamos por la como próxima. Orgullo Día, así todo. Orgullo Disca. Ahora se escucha. Sí, estamos como Orgullo Disca. eh, y después hay un Instagram que es Discas en Lucha. En esos dos Instagram difundimos los días y el horario y mandamos el vínculo para tener las asambleas por Zoom. Que en las asambleas se informa, se discute, se resuelve qué es lo que se hace, cómo se va a movilizar, todo este tipo de cuestiones. Y es absolutamente Bien, horizontal. Lo que prima siempre es la expresión, los deseos de las personas con discapacidad. Bárbaro. Pueden participar de todas maneras cualquier persona que esté interesada o que la interpele toda la cuestión que tiene que ver con discapacidad, sean familiares, sean trabajadores, sean población en general que quiera apoyar la lucha de las personas con discapacidad. Y que se pueden sumar cuantos quieran. Bueno, Se bárbaro. trata Y de bueno, y unir. el miércoles también, perfecto. ¿no? Sumarse a la ranchada. Sí, sí, pero por supuesto. Sí, además porque hay muchas medidas para alojar a la discapacidad que son de construcción colectiva, nosotros no las podemos hacer soles.
Es decir, hacer una marcha libre de látex para que las personas alérgicas al látex puedan ir, es algo que nosotros no lo podemos hacer soles, lo tienen que hacer todas las personas que se tienen que comprometer a no llevar elementos con látex, a no llevar Ah, globos, a no llevar banditas elásticas, a no llevar guantes con látex, o sea, son cosas que nosotros las podemos